En esta ocasión nos vamos a servir de un artículo escrito a la par por dos geógrafos colombianos llamados uno Gustavo Montañez Gómez y el otro Ovidio Delgado Maecha para abordar el tema del espacio, el territorio y la región. Los autores se apoyan a su vez en Milton Santos, a quien van a citar inicialmente como para desarrollar el tema del espacio geográfico. Aquí vemos cómo Santos lo define como un conjunto indisociable de objetos y de sistemas de acciones, y rescata que el espacio es construido históricamente. Podemos pensarlo descomprimiendo un poco esta conceptualización como un lugar que tiene su particularidad, su idiosincrasia, que tiene una singularidad que no se puede replicar y que esta singularidad es justamente el resultado de los procesos históricos que subyacen a ese lugar. Toda una serie de hábitos, de costumbres, de usos de la gente que lo habita y que le da una singularidad que, como hemos dicho, lo hace único, lo hace irrepetible. En una línea de hecho compatible con algunos de los conceptos que venimos trabajando anteriormente, en especial el tema de la globalización, de la aldea global, aquello que hemos mencionado como cierta intención de algunos sectores por hacer como un borramiento de lo singular, de lo más propio. Santos va a decir que también el espacio geográfico es entendido hoy como un sistema de objetos cada vez más artificiales, donde los mismos sistemas de acciones también van a estar igualmente imbuidos de esta artificialidad. Entendiendo la artificialidad como algo que viene de fuera, que no es esencial, que no agrega realmente un contenido o una cualidad que tenga profundidad, que tenga sustancia, justamente. Respecto al número de objetos que componen un espacio geográfico, nos va a decir que se han multiplicado exponencialmente, que el número de objetos comprendidos y existentes ha crecido en una numeración ridículamente alta. De hecho, va a brindar un dato, ¿sí?, que le permite a él justificar semejante afirmación. Va a decir que en los últimos 40 años se vieron nacer, lo estoy citando, sobre la faz de la Tierra, más objetos que en los anteriores 40.000 años. Este número, esta cifra, más allá de que pueda tener mayor o menor precisión, pero comprendida a grandes rasgos, nos da una idea verdaderamente muy clara de esa desproporción y del avance altamente significativo en términos numéricos, en términos de cantidad de estos objetos que pasan también a formar parte del espacio geográfico. Ahora bien, en cuanto al valor de los objetos, que uno quizás en otro tiempo podría atribuir a la carga afectiva que uno le podía asociar, al valor histórico de un objeto, al valor en cuanto a la identidad que le puede llegar a dar a una población, a un lugar o incluso a un grupo de personas o a una sola persona, va a ser también aquí como un corte y una diferenciación respecto de ciertos fenómenos que antes ocurrían de una manera en relación puntual para con los objetos y ahora ya no, ahora operan de un modo distinto. El valor de los objetos hoy en día, entonces, va a decir, depende de su eficiencia, de cómo contribuyen a la productividad y se insertan dentro de las acciones de mercado, y que a su vez van a tender a cierta unicidad, a igualarse, lo hemos mencionado ya en otra ocasión, y va a resaltar que por primera vez en la historia el hombre va a tender a un mismo sistema de objetos en todas partes. Podrán notar, si acaso tengan en mente algunos de los conceptos y autores que hemos trabajado en los primeros dos puntos, que se dan una serie de coincidencias, independientemente del tema, independientemente de la disciplina de los autores que tomemos, hay cuestiones que reinciden, que se repiten y que terminan, en definitiva, por darle más fuerza, más sustento y más fundamento a algunos de los conceptos que se van desarrollando. El segundo concepto que vamos a trabajar y que toman los autores es el de territorio, y para el cual hacen una puntualización en donde a través de 7 elementos describen con mayor precisión y con mayor orden de qué se trata este concepto.
Inicialmente va a declarar que toda relación social tiene ocurrencia en el territorio, que este territorio es de hecho el escenario de las relaciones sociales. De no ser así, ¿acaso uno lo entendería como una extensión de tierra, por ejemplo, de tal o cual tamaño, en la que no transcurren más que fenómenos de carácter natural? Sin embargo, que haya relaciones sociales le dan a este espacio una particularidad, una singularidad, una identidad. Todo territorio es un espacio de poder. Poder en el sentido de posibilidad y de gestión. Es un lugar, es una circunstancia, a su vez es, como decíamos inicialmente, un espacio, podríamos decir también virtual, en el que transcurren estas relaciones sociales y donde toda esta dinámica posibilita la consecución o ejecución de tales o cuales posibilidades. Pero es siempre un espacio de poder en este sentido, de que se pueden hacer cosas. Como estas cosas no se hacen a partir de la nada y de hecho hay inevitablemente una base, no se parte de un punto cero, es que decimos que todo territorio es también una construcción social. Hay ciertas reglas implícitas o explícitas que ya están entretejidas dentro de ese lugar y a partir de las cuales también ese dinamismo se encausa de una u otra manera, interactuando siempre con aquello que ya está presente. Los actores que componen el territorio tienen una capacidad diferencial para la actuación. Este poder al que nos referíamos en tanto posibilidad de tiene un carácter desigual, naturalmente. Los ejemplos son más que claros en cualquier sentido se mire al territorio que se mide. En este sentido es que lo diferencial se entiende como la posibilidad de que ciertos actores van a tener mayor caudal de acción, van a tener mayores ventajas o desventajas según la situación en la que estén, por la construcción social por la que están atravesados y por cómo ese territorio también se va a enlazar y va a interactuar con otros territorios. Esto último nos lleva al quinto punto en la descripción o amplificación de este concepto, y en el que se especifica que cada territorio, cada espacio va a estar contrapuesto, va a estar atravesado de distintas territorialidades, ¿sí? Algunas son locales, otras regionales, entendiendo lo regional dentro de un espectro un poco más amplio, más extensivo que lo local, nacionales, internacionales, y en donde se entremezclan distintos intereses, distintas percepciones, valoraciones, va a decir, actitudes territoriales diferentes, y todo esto genera una serie de complementaciones que pueden ser o más armoniosas o más conflictivas según la característica de cada uno y según dentro de toda esta inmensa complejidad todos los actores que también intervengan desde allí. Justamente por este vaivén, por todo esto que transcurre para con el interior y en la interconexión entre distintos territorios, es que se va a decir que ningún territorio es, de hecho, en cuanto a su definición, un espacio fijo. De hecho, todo lo contrario, se lo describe como un espacio móvil, mutable, altamente mutable, podríamos decir, e incluso desequilibrado, porque el equilibrio posible, la armonía posible que pudiese llegar a lograr, queda de hecho con una vulnerabilidad muy grande ante la interacción o ante la participación o aparición de otro territorio que le influya, que ejerza cierta fuerza, cierto poder, cierta coerción, cierta amenaza. Se pueden usar una serie interminable de calificativos como para enunciar esta manera de interactuar, esta manera de relacionarse que amenaza, como hemos dicho, el equilibrio, que lo pone en jaque y que lo hace, como dice el autor, desequilibrado. La característica última que se menciona hace referencia al sentido de pertenencia e identidad,
que solo adquiere existencia real a partir de su expresión de territorialidad. Vamos a tratar de decodificar un poco esta conceptualización. Un sujeto, o más bien un actor, siguiendo la terminología que emplean los autores, no por pertenecer a un lugar, no por formar parte, tiene que necesariamente generar un sentimiento de pertenencia o una sensación o sentimiento de lealtad hacia ese lugar. De hecho, es una posibilidad que se gesta y que toma forma en la medida en que participa activamente en aquello que transcurre dentro de un territorio. En estas construcciones sociales que le son inmanentes a un territorio, se relaciona con otros actores, se relaciona con diferentes instituciones, como pueden ser una institución educativa, como puede ser un club, y en la construcción misma de su personalidad, de su identidad, queda tenido por otras circunstancias que transcurren y que forman parte de la dinámica de ese territorio. Entonces hay ahí un nexo arraigado, un nexo profundo y por el cual un actor va a sentir pertenencia en la medida en que hay algún tipo de igualdad entre fenómenos que transcurren tanto en su contexto como en su propia persona. La territorialidad, entonces, nos van a decir los autores, se asocia con apropiación y esta apropiación con la identidad y la afectividad espacial. Estos componentes, por llamarlos de alguna manera, entonces confluyen, cohesionan, como para permitirnos entender que a este territorio como un lugar concreto, material, abstracto, lejano, se lo puede subjetivar, se lo puede llenar de cualidades justamente subjetivas y humanas en la medida en que sobre este territorio transcurren un montón de fenómenos que tienen que ver con lo relacional. Como contraparte a la territorialidad tenemos la desterritorialización. Nos referimos a ella como procesos de pérdida del territorio que se derivan de conflictos de poder que se dan dentro de la dinámica territorial entre distintos agentes de un territorio o bien en el interjuego e intercambio de un territorio con otro u otros territorios. A modo de ejemplificación, podemos imaginarnos un escenario en el que un territorio entra en conflicto bélico con otro territorio y sale sumamente desfavorecido. La población queda diezmada muy peligrosamente. De los sobrevivientes, algunos optan por defender la bandera enemiga como para poder conservar la vida, otros sin tanta experiencia o posibilidades en cuestiones de armas realizan obligadamente, sin ningún tipo de libertad, otro tipo de actividades y de tareas. Y podemos pensar también en un grupo que ha conseguido escapar y que ha de transitar el resto de su vida en territorios que inicialmente le son ajenos, en donde se sienten extranjeros, en donde se sienten en principio desprovistos de todo tipo de intercambios que les signifiquen algún tipo de identidad, de pertenencia y de lealtad. Aquel lugar en el que pudieron desarrollarla ya no existe como tal y se muestra de momento irrecuperable. Es un ejemplo, sí, bastante oscuro, pero que lamentablemente ha ocurrido una cantidad incalculable de veces a lo largo de la historia y que más allá de lo que pueda generar, sí transmite con mucha claridad esta contraparte de la territorialidad como expresión de la subjetividad en desarrollo aplicada a un espacio geográfico. Antes de deprimirnos, vamos a pasar al último concepto, al de regiones, donde también los autores van a volver a citar a Santos, quien las entiende como subdivisiones del espacio geográfico planetario, del espacio nacional o inclusive del espacio local. Va a decir que las regiones son hoy sistemas territoriales abiertos, en permanente interacción con otras regiones, o sea, con otros territorios también caracterizados o que comienzan a tener este mote de región que le permite distinguirse de otras regiones, y en donde también se va construyendo una identidad económica, cultural, social, política.
Hay que reconocer que puede revestir cierta dificultad que una región se consolide de tal o cual manera, que comprenda tales o cuales territorios, cuáles son las condiciones, cuáles son los parámetros. Dentro del territorio argentino, uno puede pensar en la región pampeana, la región de Cuyo, patagónica, el gran norte argentino, y decirse, bien, ¿por qué la Patagonia, por ejemplo, al sur de la nación, no empieza un poco más al sur todavía? ¿En qué va que empiece en tal o cual provincia, en que incluya tal o cual provincia? ¿Cuál es la condición? ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro? Hay sin lugar a dudas en ello una cuota de arbitrariedad que no es menor y que en definitiva depende del consenso que se establezca de la interacción e intercambio entre distintos actores que pertenecen a distintos territorios. De allí pueden surgir, han surgido, al menos en este caso, una serie de acuerdos como para hacer esto que Santos nomina una subdivisión de un territorio que es sumamente extenso y que puede ofrecer algún tipo de practicidad. Y es también en carácter de este aspecto arbitrario que va a decir que las regiones son hoy sistemas territoriales abiertos, que en permanente interacción con otras regiones construyen su propia identidad económica, cultural, social y política. Y que estas regiones, a su vez, son espacios geográficos que, además de pertenecer a una nación, tienen un contenido cultural e histórico específico, ¿sí? Resalta aquí el aspecto singular, la idiosincrasia, y lo cual las eleva a patrimonio nacional, ¿sí? Les da aquí otro estatuto, otro valor, y continúa, y por ende merecen la mayor protección y estímulo del Estado Nacional para su desarrollo. Me parece importante destacar cómo en estos últimos contenidos que nos brindan los autores antes de cerrar su artículo, se termina siendo una suerte de apología, entendida como defensa de lo singular, de la idiosincrasia que tiene cada espacio, cada territorio, cada región, y cómo ello ha de cuidarse, ha de reservarse, conservarse, y de hecho de las medidas que debieran tomarse como para que se pueda dar un desarrollo justamente en esos mismos términos. Y que a contramano de otro tipo de tendencias que vienen siendo muy avasallantes y que buscan igualar, que buscan hacer de las diferencias una misma cosa, ellos toman la bandera opuesta y optan más bien por una defensa y por una apología, de nuevo, de lo propio, de lo desigual, de lo único.